Hoy estamos celebrando el Día de los Padres y personalmente pienso que uno de los mayores desafíos es ese que he enfrentado en mi vida, es el ser papá de mi hijo. Es increíble cómo todo lo absorben, todo lo ven, todo lo entienden con una capacidad increíble. Y Dios ha puesto en mis manos la responsabilidad y es mi compromiso el moldear su vida, su carácter con las enseñanzas y con mi propio ejemplo. Y no es algo que sea fácil porque uno se mira y uno dice, yo lejos estoy de ser perfecto. El anhelo es que cada uno de nosotros pueda decir, yo poder decirle a mi hijo, imítame a mí así como yo imito a Cristo. Sigue mis pasos, sigue mi conducta, mi caminar de fe. Eso es un desafío muy, muy fuerte el día de hoy, como padres. ¿Cuántos buenos modelos encontramos hoy en la sociedad? Una sociedad que cada día aborrece más el camino de Dios y ama más las cosas del mundo, los bienes materiales, las apariencias, el sinsentido de las cosas de la vida. Y los que hoy en el mundo se consideran gente de influencia, los influencers, son justamente gente que ama y promueve los valores de este mundo que son en contra de los valores de Dios. De ahí la importancia entonces de que en este tiempo nos levantemos hombres y mujeres que podamos ser ejemplo para las nuevas generaciones. Que podamos ser ejemplo para una persona nueva que se empieza a acercar a Dios y llegue a la iglesia y pueda ver en nosotros un modelo a seguir en su caminar de fe. Hoy, justamente en el día de hoy, vamos a ver a uno de esos personajes en la Biblia que es ejemplo para nosotros. Que hoy, después de muchos años, podemos aprender muchas cosas de este personaje. Yo los invito a que vayamos en el libro de Hebreos al capítulo 11. Es un capítulo que en las Escrituras es conocido como los héroes de la fe. Qué interesante cuando uno habla de héroes de la fe. Un héroe hoy en día le dicen casi a cualquier persona, ¿no? Que hace alguna cosa y ya es un héroe. Un padre puede ser un héroe para su hijo sencillamente porque corre más rápido o levanta cosas que son muy pesadas para él. Y entonces el niño dice, uy, mi papá es mi héroe porque tiene una capacidad muy superior a la de él. Pero mire que el título es Héroes de la Fe. O sea, es gente que ha alcanzado ese nivel de ser modelo en un caminar de fe. Y nosotros como hijos de Dios, pues ese es el modelo que tenemos que seguir, de hombres y mujeres de fe. Hebreos 11, leamos a partir del versículo 1, como para tener el contexto. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Miren lo que está diciendo, no está hablando del testimonio, es decir, del ejemplo que dieron estas personas en la antigüedad, por su caminar de fe. Dice entonces, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Versículo 4, ya empieza a mencionar el primer héroe de la fe que menciona, ¿cuál es? Abel. Dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. Pongamos una pausa aquí un momento y hablemos un poquito de Abel. Abel es hijo de Adán y Eva, ¿cierto? Es el segundo hijo de Adán y Eva. Así que estamos hablando del ejemplo de héroes de la fe desde el comienzo de la humanidad. Y miren lo que dice, aquí le permite uno entender entonces, pero ¿cuál fue la diferencia entre la ofrenda de Caín y la ofrenda de Abel?
este pasaje nos arroja muchísima luz al respecto. Dice, ¿en qué consistió la ofrenda de Abel? Sacrificio. Fue un sacrificio que entregó Abel. Un excelente sacrificio. El primer hombre en el cual debemos nosotros imitar su profesión de fe, dice algo bien interesante, y es que aún muerto, ¿qué dice? Que la vida de Abel, cómo demostró su fe a Dios, aún hoy habla por Abel. Está muerto y sigue hablando su testimonio. Entonces vale la pena preguntarnos, ¿qué es lo que dice, no? ¿Qué es lo que dice ese testimonio de Abel? Y aquí lo entendemos, y es que lo que hizo Abel habla de la obra de Cristo en la cruz. Abel entregó animales inocentes en sacrificio a Dios, demostrando así, como un anticipo de la muerte de Cristo, que un inocente tenía que morir por el pecador. El acercamiento de Abel a Dios fue por medio de la fe. Yo no puedo hacer nada, así que estos animalitos inocentes, lo mejor de los animales, mueren en mi lugar para yo acercarme a ti, que fue tal cual lo que aprendieron, que Adán y Eva seguramente les contaron de lo que hizo Dios cuando ellos pecaron, que Dios tuvo que matar animales inocentes, y con ellos, con la piel de esos animales, fue que los cubrió. El animal inocente muere por el pecador, y todo esto es tipo, en el Antiguo Testamento, de lo que iba a suceder en Jesucristo. El inocente, el único inocente, muriendo por nosotros los pecadores. Entonces, la ofrenda de Caín, ¿en qué consistió? Como para poner el contexto, la ofrenda de Caín, dice la palabra en Génesis, que él llevó del fruto de sus manos, del trabajo. Y si nosotros nos damos cuenta, es un tipo y una representación de la mayoría de la gente, la manera como creen que se pueden acercar a Dios, y es a través de las obras. Entonces yo, por medio de mi religiosidad, cumplo con estos requisitos, cumplo con estas ceremonias y ya me acerco a Dios. Yo hago buenas obras, tengo buenos comportamientos y entonces me acerco a Dios. Y eso fue lo que le presentó Caín a Dios, el fruto de sus manos, sus obras. Mientras que Abel se acercó fue por la fe, por el sacrificio de un animal inocente. Y eso es testimonio para nosotros. No podemos acercarnos a Dios sino hoy en día por medio del Cordero inmolado, el Cordero de Dios, de Jesucristo, el único inocente que entregó su vida por nosotros. Entonces Abel demostró su fe acorde con esta entrega de estos animales. Continúa, ¿no? Porque ahora sí vamos a llegar al personaje en cuestión, y es versículo 5. ¿Cuál es el hombre que vamos a estudiar esta mañana? Enoc. ¿Conocen a Enoc? He oído ese nombre, pero de repente no conocemos ni entendemos. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Enoc es el segundo de los héroes mencionados aquí en este capítulo de los héroes de la fe. ¿Quién es Enoc? ¿Cómo puede Enoc ser un modelo de vida para nosotros ahora? La primera mención de Enoc la encontramos en Génesis capítulo 5. Así que vamos por favor a Génesis capítulo 5. Y cuando miramos Génesis capítulo 5, es un libro que nos habla de la genealogía de Adán. Pero póngale cuidado, está hablando de la genealogía, digámoslo así, buena. Está la genealogía de Caín,
que es la de los que hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. Esta genealogía que se menciona en este libro es siempre la línea de aquellos que buscaron a Dios, que hicieron lo bueno delante de Dios. Y termina el capítulo 5 en el versículo creo que 32 con los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Ahí termina la genealogía. Entendemos por obvias razones que con ellos vino el diluvio y pues ahí terminó la generación de Adán. Yo quiero que miremos del capítulo 5, menciona a Enoc a partir del versículo 22 o 21, pero vamos a leer desde el versículo 5 y vamos a poner cuidado qué es lo que dice respecto de cada una de las personas. No lo vamos a leer todo, pero solamente algunas cosas. Versículo 5, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años. ¿Cuánto vivió Adán? 930 años. Ya saben, para cuando jueguen esas preguntas cristianas, ahí una de las preguntas es ¿cuántos años vivió Adán? ¿Cuántos? 930 años. Y murió. Murió a la edad de 930 años. Vivió Set, el hermano, el hijo, vivió Set 105 años y engendró a Enos. Y vivió Set, después que engendró a Enos, 807 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Recordemos que Set fue el hijo que de alguna manera reemplazó a Abel, ¿no? Y por Set, el hijo de Adán, es que viene la genealogía buena. 912 años y murió. Versículo 10. Vivió Enos, después que engendró a Cainán, 815 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enos 905 años y murió. Versículo 14. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Y fueron todos los días de Mahalael 895 años y murió. 20. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. ¿Cuál es la palabra que se repite una y otra vez en cada uno de ellos? ¿Qué fue lo que les sucedió al final de su vida? Todos murieron. Algo en común es que tuvieron hijos y murieron. Eso es lo normal, ¿no? Todos murieron y cada uno de ellos, estas generaciones prediluvianas, vivieron todos entre los 900 y los 969 años, que fue el mayor, ¿no? 900 años es la edad promedio de esta generación, un poquito más que nosotros. Pero fíjese cuando llega a Enoc, cómo lo describe. Versículo 21. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. La frase que se repite en todos, efecto de la caída del hombre en el pecado, es la muerte. Pero cuando llega a Enoc, rompe con este patrón y nos dice que Enoc no murió. Enoc nunca murió. A los 365 años de edad, dice la palabra que Dios se lo llevó. Y desapareció porque nadie lo volvió a encontrar sobre la faz de la tierra, porque se lo llevó Dios para el cielo. Entonces Enoc es un hombre bien particular, que aparece en un momento de la historia bien particular también. Además que se menciona como el padre de ¿quién? Matusalén. Ese sí lo conocemos, ¿cierto? ¿Por qué conocemos a Matusalén? Porque es el hombre que más
largo vivió, más tiempo vivió en la tierra. ¿Cuántos años vivió Matusalén? 969 años vivió Matusalén. Ahora bien, ¿por qué es importante que miremos un poquito a Matusalén? Porque nos muestra cómo Dios usaba a Enoc, el padre de Matusalén, cómo Enoc conocía a Dios y hasta el nombre que le pone a su hijo es un nombre que tiene que ver con la anunciación de la palabra de Dios. Matusalén quiere decir el hombre que envía hacia adelante. La transcripción al español es un poco extraña, pero nos vamos haciendo una idea. Matusalén, el hombre que envía hacia adelante, el hombre que lanza. Y de alguna manera nos revela que la vida de Matusalén, este nombre, está anunciando el juicio venidero de Dios. El juicio que vendrá luego de su muerte. Eso es como el contexto de lo que quiere decir la palabra de Matusalén, de que se envía un juicio y como él es el que lanza, es como el límite que se establece. La vida de Matusalén, después de esa vida, viene el juicio de Dios. Y esto es algo muy especial, justamente por la edad que estamos hablando de Matusalén. El juicio de Dios, el diluvio con el cual Dios limpia la tierra de esta generación perversa, ocurre en el año en que Matusalén muere. Y entonces es el hombre que más años vivió sobre la faz de la tierra. ¿Y qué nos está mostrando esto? La misericordia extendida de Dios. 969 años donde Dios predica el arrepentimiento, predica el juicio que viene y les da el mayor largo tiempo extendiendo su misericordia para que se dé el arrepentimiento de las personas. Me encanta cómo vemos la misericordia de Dios, su amor y cuidado en detalles tan sencillos como esto que estamos leyendo en este pasaje. Así que durante 969 años el mundo de esta generación estuvo siendo advertido del juicio de Dios y siendo llamado a un arrepentimiento. Matusalén es el abuelo de Noé. O sea, Matusalén engendró a Lamec y Lamec es el papá de Noé. Bueno, sí, ya lo dije, ¿no? Justo el año que muere Matusalén, ese año, listo, ya se acabó. Matusalén era la advertencia del juicio, ya se murió Matusalén, ahora viene el juicio. Y tal cual, así lo leemos en las Escrituras. Enoc fue el padre de Matusalén. Y entonces, como lo vamos a estudiar más adelante, Enoc, durante el tiempo que vivió, estuvo predicando, hablando claramente, anunciando el juicio de Dios, la venida de Dios con ese juicio. Enoc es mencionado en este pasaje 2 veces con una frase muy particular: caminó con Dios. 2 veces dice que caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Entendamos un poquito más el contexto. Adán, el primer hombre, ¿cuántos años vivió? 930, casi pierden la lección. 930 años vivió Adán. Enoc nació 57 años antes de la muerte de Adán. Así que, ¿qué podemos entender? Que Enoc compartió durante 57 años con Adán. Así que Enoc escuchó de primera mano las historias de la creación del mundo, cómo Dios se paseaba por el huerto del Edén, cómo fue la caída, cómo fue lo que Dios hizo, qué fue lo que pasó con Abel. O sea, de primera mano, de primera fuente, Enoc escuchó todas estas historias. ¿Sí?
Enoc entonces nace 57 años antes de la muerte de Adán y desaparece, es llevado con Dios 69 años antes del nacimiento de Noé. ¿Sí? O sea que está en un periodo ahí muy especial. Así que nosotros nos damos cuenta que Noé realmente estuvo a una sola persona de distancia de estar con la fuente directa, ¿cierto? De Adán, de haber escuchado toda la historia del origen. Noé estuvo a solamente 2 personas, pues Adán y luego Matusalén. Fue llevado al cielo, Enoc fue llevado al cielo en el año 987 de la historia del mundo. Desde que Adán fue creado hasta que Enoc fue llevado al cielo, fue en el año 987 del mundo. Y 666 años antes de que llegara el juicio del diluvio. ¿Qué podemos aprender de este hombre tan particular en este periodo tan particular que estuvo en la primera milenio de la historia? Hebreos 11, por favor. Volvámonos a Hebreos 11, versículos 5 y 6. ¿Qué podemos aprender de este hombre tan particular? Dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Traspuesto es decir que fue trasladado al cielo, ¿no? Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Póngale cuidado, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Entonces, lo primero que podemos nosotros tomar del ejemplo de la vida de Enoc es que Enoc creía en el Dios verdadero. Enoc creía en el Dios verdadero. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Si nosotros vemos la palabra como la leíamos en Génesis, caminó con Dios, la versión Septuaginta, que es la versión traducida al griego del Antiguo Testamento, donde dice que Enoc caminó con Dios, lo traduce como agradó a Dios. O sea, hay una correlación. Yo no puedo caminar con Dios a menos que le agrade a Dios, ¿sí? Así como dice la palabra, andarán juntos si no estuviesen de acuerdo. Usted no anda con el que le cae mal, por ponerlo de alguna manera, que nadie nos debe caer mal, ¿no? Pero de manera de ilustración. Entonces, está claro que Enoc sí le agradó a Dios, caminó con Dios, fue agradable delante de Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Y el que se acerca a Dios, y claramente Enoc caminó con Dios, estuvo muy cerca de Dios, debe creer en Él. Ese es el ejemplo que tenemos que seguir de Enoc, creer en Dios. ¿Y por qué esto es tan relevante? Porque la pregunta tiene que ser, ¿en qué Dios creo yo? Y Daniel, hay que hacer esa pregunta, ¿no es obvia? Cada persona que cree en Dios cree que está creyendo en el Dios verdadero. Si pensara que no es Dios verdadero, pues probablemente no depositaría su fe en un Dios falso. Pero todo aquel que cree en Dios de alguna manera tiene la ilusión o esperanza de que está creyendo en el Dios verdadero. Y esto es muy relevante porque es que Dios es uno solo, un único Dios, tal y como Él se revela en las Escrituras. ¿Cómo se le presenta Dios a Moisés cuando le dice que vaya delante de Faraón y hable al pueblo? Dios dice, yo soy el que soy. Yo soy y fuera de mí no hay Dios.
Yo soy el yo soy. Vaya y dígales que el yo soy lo envía. Él es el Dios, el único Dios. Y esto es muy relevante porque cuando nosotros vamos, por ejemplo, al Islam, aunque ellos digan que creen en el mismo Dios, a la luz de lo que dice el Corán y lo que dice la Biblia, claramente no son el mismo Dios. Ay, pero viene de Abraham y que no sé qué, y que Jacob y que... No es el mismo Dios de la Biblia. El Dios de los mormones no es el Dios de la Biblia. Es más, el Dios de aquellos que profesan una fe en Jesucristo muchas veces no es el Dios de la Biblia. Muchos creen en un Dios que es una imagen, o creen en un Dios que es una imagen, pero está aquí en mi cabeza, y es la idea de, para mí Dios es como el genio de la lámpara, el que me bendice, el que me guía, el que me lleva. Entonces, de alguna manera es un Dios manipulable porque hace todo lo que yo le digo, todo lo que yo necesito. Él está ahí a merced de mí para darme todo lo que yo quiero. Es un imaginario. Dios debería hacer esto. Dios, ¿por qué no hace tal cosa? Me parece injusto de parte de Dios. ¿Sí? ¿Cuál es mi idea de Dios? Y si mi idea que yo tengo de Dios, por más fe que yo tenga en esa idea, que la aprendí de niño en una determinada religión que me enseñaron, o porque de adulto he leído libros, o porque la experiencia de la vida me ha llevado a contemplar este Dios, energía universal y lo que sea, yo necesito conocer al único y verdadero Dios. Al Dios que se presenta a través de las páginas de la Biblia. Y eso es muy relevante porque lamentablemente el mundo cristiano, y hago una crítica hacia internamente, no a otras religiones ni nada por el estilo, muchas veces el pueblo cristiano no conoce al Dios de las Escrituras. Tienen a un Dios que gira en torno a nosotros mismos. El evangelio que se ha entendido es un evangelio centrado en el yo. Dios me da, me bendice, me lleva, me glorifica, me no sé qué. Y la Biblia nos lleva a un Dios que es totalmente diferente, que entregó su vida por amor a nosotros, pero es un Dios santo. Y si yo no estoy en santidad, no me puedo acercar a Dios así de sencillo. Pero yo hago buenas obras, de nada le sirven, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie tenga que gloriarse. Dios es justo. Señor, ¿por qué a mí me pasó esto? Y renegamos y no entendemos, no conocemos ni aceptamos la justicia de Dios. Entonces, debemos conocer a Dios tal y como Él se presenta. Yo les mencionaba, Enoc, ¿de cuál Dios escuchó a Enoc? Si tuvo 57 años para vivir junto con Adán, yo no me imagino esas reuniones tomándose un cafecito o un vino, no sé qué tomarán en la época, y conversando, Adán contándole de cómo fue su caminar con Dios en ese estado de inocencia antes de caer en el pecado. Me parece algo espectacular. Enoc escuchó esas historias del que lo vivió directamente. Conoció al Dios verdadero y creyó en Él. Y no solo eso, sino que el impacto de conocer ese Dios lo llevó a caminar con Dios toda la vida, más de 300 años. Entonces esto es importante para que nosotros pues sigamos el ejemplo de Enoc. Que no nos equivoquemos en poner nuestra fe en una religiosidad, en una imagen de Dios, que es que alguien me enseñó que Dios era esto y que Dios era lo otro. La Biblia, la palabra de Dios, es palabra de Dios, es Dios mismo hablándonos, es Dios revelándose a nosotros. Necesitamos, en primera instancia, depositar nuestra fe en Dios, conocer a Dios, tal y como lo hizo Enoc. Segundo aspecto que podemos aprender de Enoc, versículo 6.
Leámoslo nuevamente. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué hizo Enoc? Buscó la recompensa de Dios. Esto va de la mano con lo anterior, porque si yo estoy conociendo a Dios, entonces yo entiendo que Dios es una persona con característica moral, que recompensa a los buenos, a los que le buscan, pero también trae un juicio sobre aquellos que hacen lo malo delante de Dios. Entonces, los que buscan a Dios, el que busca vivir en santidad, tiene una recompensa de parte de Dios. Y mire que el pasaje lo está diciendo directamente. Dios es galardonador de los que le buscan. Da premios, da recompensas al que lo busca. Proverbios 8, 17. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. ¿Cuál es la recompensa de buscar a Dios? Estamos en su presencia, lo conocemos, somos amados por Él de una manera personal, lo encontramos. A Dios, no una idea de Dios, no una religiosidad. ¿Qué motiva a un hombre a querer pasar más de 300 años de su vida en búsqueda del estar con Dios? Pues el haberlo conocido y quedar absolutamente enamorado y perplejo de la personalidad de Dios. Y es lo que nos pasa a nosotros. Cuanto más estamos allí con Él en oración, metidos en su palabra, más se abre nuestra mente, nuestro corazón y decimos: Señor, cuánto te anhelo, cuánta falta me haces si no te he podido buscar hoy. Y entonces nuestra conducta es cada vez más como la de Daniel. Oramos en la mañana, al mediodía, en la tarde. Todo el tiempo queremos estar con Él. ¿Cuál es el consejo que le dio David a su hijo Salomón? Hablando de sabios consejos de los padres a los hijos. Primero de Crónicas, capítulo 28, versículo 9. Dice: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre. Mire qué bonito. ¿Qué le está diciendo? Así como usted me vio, al Dios que yo le hablé, al que yo he orado, del que yo he dependido, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. David no solamente le está diciendo esto a su hijo, se lo modeló durante toda su vida. Y cuando David pecó y falló y pecó, se arrepintió. Y sus hijos vieron esto también. Sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Dios sabe cuál es la motivación que hay detrás suya por acercarse a Él. Dios sabe qué hay en su corazón cuando usted ora, cuando usted viene a la iglesia o algún otro espacio de comunión y de entrega a Dios en la iglesia. Y dice allí: si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Entonces mire que estamos conociendo a un Dios con un carácter moral, que al que lo busca, lo encuentra. Da una recompensa de poder entrar en su presencia y deleitarnos delante del Dios Todopoderoso. Pero si yo soy indiferente a Dios, ¿qué sucede? Pues Dios es indiferente conmigo. O sea, usted mire a ver cómo se las arregla. Y me puede ir muy bien en la vida sin Dios. Ciertamente le puede ir bien en la vida sin Dios. Pero su vida son solamente que 80, 90 años, 100 tal vez. Y el resto de la eternidad, los cientos de miles de millones de años que usted va a vivir de ahí en adelante,
¿Va a estar en la condenación por la eternidad o en el reino de los cielos por la eternidad? Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué nos dice entonces el ejemplo de Enoc? Busca primero a Dios, y lo que leemos allí de Mateo, busque a Dios como prioridad en su vida. Si usted busca a Dios como algo prioritario en su vida antes que buscar la plata para pagar el arriendo y para hacer el mercado, Dios dice justamente por el contexto, busque a Dios. Sí, trabaje, sea diligente en su trabajo, pero busque primero a Dios, y el techo, la comida y la ropa son las añadiduras que Dios da a aquellos que lo buscan en primer lugar. Entonces, cuando vemos el ejemplo de Enoc, nos damos cuenta que buscar a Dios tiene recompensas. Las recompensas vanas y sin sentido, como el techo, el carro, la comida, la ropa, que son necesarias, pero que son vanas. Y las recompensas realmente importantes, como lo es la vida eterna, ¿sí? La salvación, el estar en su presencia, el conocerle, el ser amado por el Padre. Entonces, acerquémonos a Dios. De la misma manera que se acercó a Abel por medio de un sacrificio de un inocente. De la manera como se acercó Enoc, justamente por la fe. Nosotros tenemos que acercarnos a Dios única y exclusivamente a través de Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dice Jesús. Tenemos que acercarnos a Dios a través de Jesús, de nuestra fe en Jesús, del reconocimiento que Él ahora es el dueño, que Él pagó ese precio por mi vida. No podemos acercar a Dios ni acercarnos a Él si nos mantenemos en pecado. Busco la recompensa de Dios, es buscarlo a Él. Buscarlo a Él, dice la palabra, sin santidad nadie verá a Dios. Necesitamos, si decimos que estamos buscando a Dios, es un sinónimo de decir que estoy luchando con el pecado conscientemente, que me estoy esforzando con todo mi ser para vivir en santidad. De otro modo, no puedo buscar a Dios. En pecado no lo voy a encontrar. No podemos decir que estamos buscando a Dios, pero seguimos en la dureza de nuestro corazón, siendo guiados por nuestros propios pensamientos y siguiendo nuestros propios caminos. ¿Será que es posible que yo trazo mis planes y sigo mis caminos y simplemente invito a Dios, Señor, bendíceme mis planes? ¿Eso será buscar a Dios? Buscar a Dios es, Señor, ¿cuáles son tus planes? ¿Cuál es tu camino? Lo busco, me arrodillo, paso tiempo con Él. Y entonces le digo, Señor, yo me sumo a tus planes, a tus propósitos. Por eso lo relevante del primer aspecto, necesitamos conocer al Dios verdadero, creer en Él, buscarlo a Él, no a mi Dios de mis ideas. Tercer aspecto que nos enseña Enoc esta mañana, Génesis 5, versículo 22 y 24. Dice, y caminó Enoc con Dios. Después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Qué más aprendemos de Enoc? Caminó
con Dios. ¿Tú caminas con Dios? Caminar con Dios. ¿Qué entiendes por caminar con Dios? Yo salgo a caminar con mi esposa, nos gusta, y salimos y estamos de la mano, y si vamos con nuestro hijo, vamos los tres tomados de la mano, o siempre estamos tomados de la mano, y vamos juntos, hablando, compartiendo. Eso implica un caminar con Dios. No es decir, Señor, encomiendo mi día en tus manos, amén, y salgo, y no, Dios está todo el tiempo conmigo. ¿En dónde? ¿En teoría? ¿Es una creencia? ¿O es real? Estoy con Él todo el día, soy consciente de su presencia, de su caminar, y entonces guardo mis pensamientos, mis palabras, actúo conforme Él me lo indica, en paciencia, en amabilidad, en bondad, en respeto. Entonces, ¿qué implica caminar con Dios? Cuando entendemos que la Biblia nos dice que Enoc caminó con Dios, hay varias cosas que entendemos que sí o sí Enoc vivió en su vida cotidiana, y una de ellas es una vida de santidad. Ya lo mencionábamos, Dios es santo, y si yo estoy en pecado, no puedo estar en la presencia de Dios. Sería la manera de decir, si yo estoy en pecado, Laura no sale a caminar conmigo. Tengo que estar limpio de pecado en santidad para caminar juntos. Así que claramente nos damos cuenta que Enoc se enfocó en la santidad en su vida. Y esto es algo muy importante que lo entendamos, porque cuando nosotros leemos capítulo 6 y 7 del libro de Génesis, nos damos cuenta de la descripción de esa generación. Y era una generación perversa y terrible, como creo que nosotros aún hoy no conocemos. Ellos experimentaron un juicio de Dios justamente por la maldad tan terrible que llegó a subir en esos días en la tierra. Nosotros aún no ha venido el juicio. En esa sociedad tan corrupta, tan malvada, tan perversa, Enoc caminó en una vida de santidad, en una vida de apartarse del pecado, una vida de alejarse de hacer su propia voluntad. No puedes caminar con Dios si estás caminando en tus pecados. Otra cosa que entendemos que para caminar con Dios tuvo que suceder en Enoc, y es que fue justificado por medio de su fe. Ya quedó claro que yo no puedo caminar con Dios sino por medio de la fe. Y eso fue lo que hizo justamente Enoc. Sin fe es imposible agradar a Dios. El caminar con Dios es equiparable a agradar a Dios. ¿Qué dice la palabra de Abraham? Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. En el Antiguo Testamento, las personas que se salvaron por la fe en Dios, por la fe en la provisión de Dios, no por las obras. Nadie nunca se salvó por las obras. Incluso en el Antiguo Testamento se salvaron por la fe en Jesús, sin saber quién era Jesús, en las promesas del Mesías hechas a Adán y Eva allí en el momento de la caída y transmitidas a cada uno de los hombres. Entonces, Enoc, en su fe depositada en Dios, demostrada a través de su vida de santidad, de su caminar buscando a Dios, fue justificado y por eso reconciliado con Dios Padre, como lo somos nosotros hoy en día por medio de Jesucristo, reconciliados con Dios. Se quita el pecado por medio de la obra de Cristo en la cruz y podemos acceder al Padre. Esto fue lo que sucedió también con la vida de Enoc. ¿Qué más podemos ver? Para caminar con Dios se necesita una voluntad rendida en obediencia a Dios. Ya lo decía hace un momento, diferente. Yo no puedo caminar con Dios si estoy en pecado. Lo digo ahora, yo no puedo caminar con Dios si estoy caminando mis propios caminos. ¿Cómo es posible si el camino de Dios es uno solo?
Y yo voy es por aquí y quiero que Dios me bendiga en mi caminar que va por este lado. Yo tengo que rendir mi voluntad a la de Dios, de lo contrario no puedo caminar con Él. Yo tengo que ir donde Él va, estar donde Él está, cumplir el propósito que Él tiene conmigo y en el mundo, someterme en obediencia a su palabra. Yo no puedo decir que camino bien con Dios y que sí, que mi devocional, si estoy en pecado, no he perdonado a alguien, estoy en pecado. Sus devocionales no pasan del techo, sus oraciones, su comunión con Dios que dice que tiene. Si usted sigue en esa actitud de pecado, usted no está conectado con Dios, no puede. Por eso necesitamos conocer al verdadero Dios. Debemos anhelar la presencia de Dios. Y eso es lo que tenía Enoc, ¿no? Y en ese anhelo por la presencia de Dios, pues justamente decía, yo hago todo lo que tenga que hacer para estar con Él. Así como el varón cuando está en la época de conquista de la novia, ¿no? De la mujer. Hago lo que tenga que hacer, cazo al dragón, escalo la montaña, subo la torre, ¿sí? ¿Cómo? Le bajo la luna. O sea, todo lo que vemos en los cuentos de hadas, realmente es eso, ¿no? Uno intenta cómo me gano el corazón de ella y cómo le llego a donde... Pues lo mismo con Dios. Yo cumplo los requerimientos de santidad, de rendición de voluntad, porque lo amo, porque lo anhelo, porque me deleito en su presencia y sin Él es que me siento como que no tengo aire para vivir. Y algo más que entendemos del caminar de Enoc con Dios es la perseverancia. ¿Cuántos años vivió Enoc? 365, más de 300 años caminando con Dios. Esto escapa a nuestra imaginación, por lo menos a la mía. Uno no conoce en el mundo personas que caminen con Dios 50 años. Conoce cristianos de 70, 80 años tal vez. Pero gente que haya caminado con Dios, esa vida de santidad, de apartarse de pecado, de voluntad rendida a Dios, puede que haya algunos cuantos, pero serán contados. Ahora yo trato de imaginarme 300 años caminando en la intimidad con el Señor. Cuánta profundidad llegó a descubrir este hombre de Dios. Cuánto llegó a deleitarse en la presencia de Dios. 300 años. Tanto así fue ese amor, esa intimidad, tanto agrado de Dios. O sea, tanta era la entrega de este hombre que Dios se agradó tanto que se lo llevó. Dios dijo, quiero que esté conmigo. Ya, no me espero a que ya me lo traigo. Es un nivel de intimidad y conocimiento de Dios que nosotros no podemos alcanzar en esta vida. No tenemos el tiempo. Así que, qué bonito que podamos tener esta misma perspectiva de este hombre perseveró año tras año, mes tras mes, día tras día, allí, buscando a Dios, caminando con Dios, esforzándose en vivir en santidad, rindiendo su voluntad a la de Dios, conociendo al único y verdadero Dios. Una vida realmente puesto los ojos en Jesús, como nos dice a nosotros, totalmente caminando concentrado en Dios. Cuarto, estableció un ejemplo digno de imitar. Ciertamente es un ejemplo, ¿no? Ya lo que hemos visto dice uno, yo quiero lo que Enoc tuvo. Ese caminar con el Señor, ese meterme tanto en el secreto de Dios y descubrirlo y descubrirlo y descubrirlo. Y nosotros hoy estamos recibiendo del ejemplo, aprendiendo del ejemplo de Enoc. Pero
Pero no quiero que miremos solamente el hecho de que Enoc es ejemplo para nosotros, sino que fue ejemplo para alguien más de esa misma generación que lo vemos allí en la Biblia. Génesis 6, versículo 8 y 9 nos cuenta la historia de otro personaje muy conocido, Noé. Versículo 8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Halló gracia, ¿no? Fue aceptado, lo miró con agrado. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. ¿Cómo se describe a Noé? Son los dos únicos personajes de la Escritura descritos con esta misma frase. Caminó con Dios. ¿Qué era Noé para Enoc? Era el nieto. Noé había escuchado de su abuelito que Dios se lo llevó al cielo porque caminó con Dios, porque vivió una vida de santidad, porque fue agradable a Dios, porque predicó la palabra de Dios. Y entonces Noé siguió el modelo de su abuelo. Y por eso Dios escogió a Noé y dijo, mi hermano, usted y su familia son los únicos que van a sobrevivir el diluvio. El juicio viene sobre la humanidad y todos van a ser destruidos. Usted y su familia son los que se salvan. Y con ustedes es que voy a repoblar yo la tierra nuevamente. Entonces, es un ejemplo digno de seguir. Una vida de caminar con Dios. ¿Qué dice la palabra? Nada deseo yo en la tierra sino a ti. O sea, ¿cuánto tenemos nosotros que esto sea nuestro clamor diario? Señor, yo te anhelo a ti por encima de todas las cosas. Por encima de todas las cosas. Y que no sea simplemente un deseo y un decir de nuestros labios, sino un buscar a Dios en primer lugar con todo nuestro ser. Y otro aspecto, entonces nosotros, de alguna manera, ¿qué debemos aprender de Enoc? Ser ejemplo para las nuevas generaciones. Que mi hijo diga, yo quiero caminar como caminó mi papá. Una vida de fe, una vida de servicio a Dios, de predicar la palabra de Dios. Que diga, yo quiero amar a Dios y meterme en lo profundo más allá de lo que fue mi papá. Qué bueno que podamos nosotros decir a nuestros compañeros de trabajo, familiares, vecinos, amigos, que seamos esa luz en medio de la oscuridad, ese faro en los riscos que guía los barcos a un puerto seguro, que nosotros seamos esa luz que las personas ven y dicen, yo necesito ser más como Él. Él tiene lo que yo y esta ciudad y el mundo necesita hoy. Necesitamos ser ejemplo de un caminar cristiano en santidad, en entrega, en obediencia a Dios. Y el otro ejemplo, el último, que vamos a ver de la vida de Enoc, es que predicó la palabra de Dios. Vamos, por favor, a Judas, el libro de Judas, junto antecitos del Apocalipsis. Vemos cómo Dios usaba a Enoc, ¿no? Y lo entendíamos por el nombre, nada más como Enoc, a través de su hijo Matusalén, estaba anunciando el juicio venidero de Dios sobre el mundo y que el tiempo que quedaba de misericordia era el tiempo que iba a quedar la vida de su hijo. Veamos entonces qué dice Judas respecto de Enoc. Versículos 14 y 15. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos
han hablado contra él. Dice un montón de veces la palabra impío, ¿no? Pecadores que caminan en su propio parecer, fuera de la voluntad de Dios. Y entonces si miramos el contexto, porque dice, de estos también profetizó Enoc. ¿De estos quiénes? Si miramos el contexto, desde el versículo 5, no lo vamos a leer para no alargarlo, pero está hablando de falsos maestros, de hombres que convierten en libertinaje la gracia de Dios, hombres pecadores sin temor a Dios. Ya les mencionaba que la generación en la que vivió Adán, Enoc, fue una generación muy terrible, de mucha maldad y mucho pecado. ¿Y qué hizo Enoc en esta generación? Vivió en santidad, caminó en contracorriente de la cultura, de las filosofías, de lo que todo el mundo amaba en ese tiempo. Él no lo amó, él amó a Dios. Y a ellos les decía, Dios viene con su juicio, arrepiéntanse. Y no se arrepintieron y vemos cómo llegó el juicio. Pero qué hermoso cómo vemos. Y cómo vemos cómo Enoc desde esa época predicaba la palabra de Dios. Con gran claridad, anunciando el juicio y la venida de Dios con sus ángeles a traer juicio. Nosotros somos llamados a anunciar también la palabra de Dios hoy en día. Y no solamente parándose aquí a predicar la palabra de Dios, sino en su familia, con sus amigos, con sus vecinos, con sus compañeros de trabajo, de estudios. A hablar, a anunciar el evangelio del reino para arrepentimiento y salvación de todo aquel que en él cree. Tenemos ese ejemplo a seguir también de Enoc. Vemos en la vida de Enoc muchas cosas que nosotros debemos tomar de él para evaluar nuestra vida e imitarlo y seguir lo que él hizo. Versículo 5, Génesis capítulo 5, versículo 24, y ya con esto cerramos. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Por qué desapareció? Porque le llevó Dios. Hebreos 11:5 dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Enoc no vio la muerte. Ahí más adelante, antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Tanto se agradó, y yo quiero que tomemos esto también de la vida de Enoc. Tanto se gozó, tanta felicidad, tanto le agradaba la compañía de Enoc a Dios, que se lo llevó. Nosotros tenemos que preguntarnos, ¿yo soy agradable para Dios? Cuando Dios me ve, lo que yo hago, me escucha lo que yo digo, cuando mira el material que yo leo, las páginas que me meto, Dios se agrada conmigo, dice, yo te voy a traer, Daniel. Eso es lo que Dios ve en nosotros. Nosotros necesitamos creer en el verdadero Dios, como tal y como se presenta en la Biblia. Necesitamos acercarnos a Él como un Dios que recompensa a los que le buscan. Hay recompensa en buscar a Dios. No es cuento chino de que yo busco a Dios y es pura religiosidad la que encuentro. No, me encuentro cara a cara con el Creador del universo. Experimento su presencia de manera personal. Dios recompensa con perdón, con salvación, con esas manifestaciones, con los bienes que tenemos, que necesitamos. Necesitamos, como Enoc, caminar con Dios, llevando una vida de santidad, una vida de apartarnos del pecado, siendo justificados por medio de la fe en Jesucristo, andando en contracorriente de la cultura. Necesitamos ser ejemplo para los demás.
Basta pensar 3 segundos en las personas que nos rodean y darnos cuenta que necesitan un mejor ejemplo, que necesitan mejores modelos a imitar. Y uno puede decir, yo también necesito mejores modelos, yo tengo que ser un mejor modelo. Necesitamos proclamar el mensaje de Dios. Necesitamos hablar del juicio de Dios. Porque Dios es juez que hace juicio y justicia. Pero también necesitamos predicar del amor de Dios, que junto con ese juicio Dios proveyó el medio para la salvación a través de su Hijo Jesucristo, para que por la fe en Él podamos proceder a salvación. Esto es lo que agrada a Dios. Y esto es lo que vemos en la vida de Enoc. Se agradó con él. Todo esto fue lo que hizo Enoc. Todas estas cosas fueron las que agradaron el corazón de Dios. Predica la palabra, Dios le agrada. Vives en santidad, Dios le agrada. Caminas con Dios buscándolo, Dios se agrada. Lo estás conociendo tal como Él se presenta, le agrada a Dios. Sigamos el ejemplo de Enoc y caminemos con Dios. Los años que nos queden por vivir, no sé cuántos sean, busquemos caminar realmente con Dios. Que nuestra esperanza sea como la vida de Enoc. Él ya está con el Señor en el cielo. Que nuestra esperanza sea poder estar con Él en la eternidad. Así que yo los invito a que igual cada uno siga reflexionando el día de hoy, esta semana, respecto de lo que nos enseña Enoc. Y nos esforcemos por seguir su ejemplo y ser ejemplos para los demás. Oremos.